Mucha gente está suponiendo, Pepe, que la política exterior de Trump está siendo dirigida por miembros más consolidados de esta clase dirigente, como Lindsey Graham. Recientemente estuvo en Fox News. Aquí está la diatriba de Lindsey Graham. Para recrear la antigua Unión Soviética, el Imperio Ruso, quiere apoderarse de países que no le pertenecen. A mediados de los años 90, Ucrania entregó 1.700 armas nucleares con la promesa de que Rusia respetaría su soberanía. Putin rompió esa promesa. No va a detenerse hasta que alguien le obligue a hacerlo. Así que Trump ha sido duro con Irán, que es increíblemente peligroso, pero ahora están debilitados. Y Putin, te llegará tu turno. Sabes, Donald Trump es el Scotty Scheffler de la política estadounidense y la diplomacia exterior, y está a punto de darte una paliza. Lo que va a pasar aquí es que Trump va a imponer aranceles a quienes compren petróleo ruso. China, India y Brasil. Esos tres países compran alrededor del 80% del petróleo ruso barato. Eso, lo que mantiene en marcha la maquinaria de guerra de Putin. Así que el presidente Trump va a imponer un arancel del 100% a todos esos países, castigándolos por ayudar a Putin. Pepe, esto es básicamente el esquema de esta guerra contra los BRICS. Así que quizá puedas aclarar las cosas aquí. En primer lugar, este imbécil no es de la clase dominante. Le paga a la clase dominante. Es diferente. Así que repite lo que la clase dominante le dice que haga. Eso para empezar. En segundo lugar, este imbécil piensa que Brasil exporta petróleo a Estados Unidos. Bueno, no tengo nada más que decir. Es una imbecilidad total. No tiene ni idea de lo que está hablando. Y en tercer lugar, el imperio de Putin, por favor, que lea un poco de historia. Que lea la historia de lo que ha estado ocurriendo en Donbass desde 2014 o incluso antes. Así que no tiene sentido dedicar tiempo a imbéciles como ese. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ese es el problema. Y una vez más tengo que repetirlo, porque este idiota es un senador estadounidense y habla inglés. Todo lo que dice recibe promoción internacional y aparece en todos los malditos canales del planeta. Si fuera de Somalia o de Nigeria, esto nunca pasaría. Que siempre está mintiendo y siempre diciendo estupideces. Así que ya está. En primer lugar, porque es irrelevante. En tu artículo, Pepe, hablas del RIC y de cómo esta guerra contra los BRICS, que las clases dominantes están librando, realmente tiene estos componentes, estos tres componentes contra el RIC. Habla de cada uno si puedes. ¿Podrías explicar exactamente cómo es el panorama en realidad? Porque como acabas de señalar, imbéciles como Lindsey Graham hacen mucho por ocultar la realidad. Bueno, estás siendo muy diplomático, Danny. Enhorabuena. Yo ya soy demasiado mayor para estas cosas, así que ya no soy diplomático. Bien, Rick. ¿Por qué llevo meses hablando de Rick? De hecho, este es el Primakov, el triángulo Primakov original, que fue conceptualizado por el difunto y gran ministro de Asuntos Exteriores ruso Yevgeny Primakov a finales de los años 90, cuando identificó a Rusia, India y China como, digamos, el futuro de las relaciones internacionales. Hoy en día podemos llegar a un triángulo Primakov renovado. El RIC incluye Irán y no tengo identidad de razones. For an enormous number of reasons. First of all, because India, they still don't know exactly where they are. En primer lugar, porque la India todavía no sabe exactamente dónde se encuentra. Y algo que escuché de algunos de los principales académicos chinos en Río, tuvimos debates profundos día tras día sobre los BRICS, es que algunos de ellos decían que quizá deberíamos empezar a pensar en términos de las otras dos I de los BRICS. Así que según nuestros amigos chinos, los BRICS deberían tener mucho más en cuenta a Irán e Indonesia en lugar de la India. Así, este nuevo triángulo de Primakov sería en realidad un cuarteto de Primakov, con Irán e Indonesia junto a Rusia y China. Muchos de ellos volvían una y otra vez al mismo punto, que la confianza entre la India y China está rota.
Y la única posibilidad es que Rusia intervenga como mediador dentro de los BRICS, dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái y dentro de las organizaciones multilaterales en general, para lograr más o menos que Xi y Modi se sienten en la misma mesa y finalmente puedan resolver sus diferencias. Va a ser muy, muy difícil. Los únicos que pueden lograrlo son los rusos. Pero teniendo en cuenta lo que ocurrió en Río, donde India, incluso con algunas reservas, al final siguió lo que Rusia, China y Brasil dictaban en cuanto a la hoja de ruta de los BRICS de ahora en adelante. Y muy importante, India será la presidencia de los BRICS el año que viene. La cumbre se celebrará en la India el año que viene. Así que la gran pregunta desde ahora hasta, digamos, septiembre u octubre del próximo año en la India es cómo van a gestionar el hecho de que son los anfitriones, las enormes expectativas y todo lo que realmente se decidió en cuanto a acelerar estas interconexiones intra-BRICS en los próximos meses. Así que la India tiene mucho trabajo por delante y decisiones muy importantes que tomar. Mientras tanto, Irán e Indonesia, su lugar en la mesa de los BRICS está cada vez más consolidado. La declaración final en Río apoyó totalmente a Irán en relación con el ataque de Israel y de Estados Unidos. Fue un consenso y el lenguaje fue inequívoco. Podría haber sido más contundente, pero los brasileños estaban discutiendo con los iraníes. No podía ser demasiado fuerte porque entonces todas las alertas rojas empezarían a saltar en Washington, D.C. Así que encontraron una solución y los iraníes finalmente estuvieron de acuerdo. Y cuando Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, intervino en la mesa el primer día de la reunión, su condena fue realmente dura. Mucho más dura que en la... Y todos entendieron por qué. Todos entendieron por qué lo hacía en la mesa. Ahora consta en acta. Muy importante. Pero el RIC, el nuevo triángulo de Primakov o cuarteto con Irán e Indonesia, lideran ahora los BRICS a partir de ahora. Y en términos de diversificar la economía mundial, en términos de comerciar en sus propias monedas, y en términos de interconexiones muy estrechas, y considerando el hecho de que todos ellos tienen relaciones estratégicas entre sí, no con Indonesia, pero pronto Indonesia también formará parte, es muy positivo para la integración de los BRICS. Por supuesto, los 2 o 3 con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente en Washington realmente estaban prestando atención a eso. Eso aumenta su desesperación, porque cada movimiento en la guerra híbrida, la guerra caliente, la guerra comercial, la guerra de aranceles contra los BRICS, solo solidifica aún más a los BRICS. Y lo solidifica hasta el punto de que finalmente este organismo relativamente disfuncional, que es el NDB, el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, probablemente empiece a organizarse. Tuve largas conversaciones en Río con Paulo Nogueira Batista, el economista brasileño, que es uno de los cofundadores del NDB. Así que Paulo conoce a la perfección cómo funciona el NDB, y especialmente cómo no funciona. Y por supuesto, sabe cómo arreglarlo. El problema es que esto tiene que pasar por los principales miembros de los BRICS, no socios, y también por los países que son socios del NDB. Por el momento solo hay 10. Eso no es suficiente. Así que no se puede tener un banco de desarrollo global con solo 10 países como miembros. Por lo tanto, el NDB tiene que expandirse. Y a medida que el NDB se expanda, tendrán que reformarse desde dentro, es decir, reformar sus estatutos que están vinculados al dólar estadounidense. Así que si tienes un banco de desarrollo del sur global que concede préstamos para proyectos de desarrollo en todo el sur global, esto no puede estar atado al dólar estadounidense. Es bastante obvio, pero ahí está el problema. Hay que empezar a modernizar el banco desde el principio, desde dentro, prácticamente desde cero. Pero al menos
este proceso ya está en marcha. Así que cada vez que te pongo un ejemplo, Dani, a todos vosotros, creo que os estaréis preguntando, ¿esto se complica cada vez más? Sí, es cierto. Pero aunque se complique cada vez más en cada nodo de la máquina BRICS, se ve que el progreso avanza en todas las áreas. Y esto es algo que, al menos las expectativas que teníamos antes de la cumbre de Río se invirtieron, porque pudimos ver avances en todos los ámbitos, y especialmente en estas áreas paralelas, negocios, consejos de mujeres, sociedad civil, debate sobre los medios de comunicación, lo que sea. Lo que los chinos llaman los 5 pilares de los BRICS, que incluye los famosos intercambios entre pueblos al estilo de Xi Jinping. Y esto es algo que pudimos ver en directo en Río, ya sabes, el pulso del sur global y la gente intercambiando ideas, proyectos. Bien, busquemos fuentes de financiación aquí, allá, etc. Así que ahí es donde el papel del NDB tiende a crecer a partir de ahora. Y dependerá mucho, diría yo, del capital político de la presidenta Dilma Rousseff. Es muy admirada tanto por Xi Jinping como por Putin. Así que ahora esto tiene que traducirse con... Pero va a ser difícil. Muy, muy difícil. Cuando miramos a Irán, China y Rusia, el verdadero RIC o el nuevo RIC, los tres son países sancionados. Irán enfrenta algunas de las sanciones más duras, dada su ubicación geográfica. Rusia tiene la mayor cantidad de sanciones por parte de Estados Unidos y la UBRAP. Y luego, por supuesto, China tiene sanciones en varios sectores impuestas por Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que estos tres países, esencialmente sancionados de manera significativa, lideran esta iniciativa? ¿Cómo está ocurriendo esto? Porque, como escuchamos antes con Lindsey Graham, a pesar de sus mentiras, su ofuscación, su mensaje para las clases dominantes, parece que está apelando a un miedo y tal vez incluso a una subestimación de lo que estos tres países han logrado a pesar de toda la adversidad y la agresión en su contra. No pueden señalar estos países en un mapa. Perdón por ser tan poco diplomático, pero a veces llega a sacarte de quicio. No importa. Y esto es algo muy importante entre estos tres. Dejan de prestar atención a Estados Unidos o a cualquier vociferación o amenaza que venga de Estados Unidos. Los rusos están haciendo lo que hacen. Seguirán haciendo lo que hacen en Ucrania y, digamos, en el camino hacia la desdolarización desde China. Como vi cuando Trump desató los aranceles, y yo estaba en Shanghái en ese momento, pude percibirlo, pude sentirlo y pude verlo frente a mis interlocutores, hablando con ellos. Ese renovado sentido de autoconfianza. Decían, ¿queréis guerra? Vale, estamos preparados para cualquier guerra que queráis. Adelante. Y los brasileños, que ahora probablemente, en cuestión de pocos días, van a empezar a ser sancionados de nuevo. Sanciones por terrorismo. De hecho, es la única política que viene de Washington, D.C. Están encontrando de nuevo un sentido de unidad nacional, algo que había desaparecido de Brasil, especialmente porque el país está tan polarizado entre Lula y lo que representa Lula, y el bolsonarismo que sigue siendo muy, muy fuerte. Tuve una lección acelerada sobre lo poderoso que sigue siendo el bolsonarismo en Brasil. Así que el país está dividido, pero ahora, con un ataque extranjero a la soberanía brasileña, eso es estupendo. Desde el punto de vista de un país que recupera su soberanía, es un regalo. Trump, de hecho, le ha dado un regalo a Brasil. Así es como nación BRICS, en diferentes niveles, te coordinas con los demás. Muy pronto vamos a tener quizá a 4 de los principales países de los BRICS bajo diferentes tipos de sanciones y distintos tipos de guerra híbrida, comercial, arancelaria, geoeconómica y geopolítica. Y los demás están aprendiendo, por supuesto. Y los socios también están aprendiendo. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, que son una potencia por sí mismos. Indonesia como miembro de pleno derecho, y Vietnam, Malasia y Tailandia como socios, están aprendiendo que, tarde o temprano, Estados Unidos también puede volverse en su contra.
especialmente cuando saben que su principal socio comercial es China para todos los países de la ASEAN 10. Y Rusia tiene un enorme poder blando con la ASEAN, y también está logrando avances geoeconómicos en la región. Así que tarde o temprano, la ASEAN se convertirá en un objetivo. Eso es absolutamente inevitable. Es el tipo de conversación que tengo con mis amigos tailandeses cuando estoy en Tailandia, lo mismo. Así que esta interacción entre Brasil y el sudeste asiático, próximamente en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, también será esencial. Aprenderán unos de otros. Y el papel de Indonesia, que es como el Brasil del sudeste asiático, la mayor economía, significativa, estratégica, etc., es crucial. Brasil e Indonesia también se están acercando cada vez más porque ven sus similitudes en diferentes partes del mundo. Así que el nivel de integración entre todos los principales socios de los BRICS es fascinante de observar. Es algo que ocurre a diario. Y ahora que prácticamente todos ellos están siendo atacados, directa e indirectamente, una vez más, el tren de alta velocidad empezará a ganar velocidad. Lo que también resulta muy interesante es cómo este grupo RIC, Rusia, China, Irán, ha logrado superar tanto a pesar de toda la presión, la adversidad y la agresión en su contra. Y luego, como mencionaste, están estos países emergentes. La admisión de Indonesia como miembro pleno de los BRICS es un avance enorme, como señalaste. Y después, justo después, quiero tu opinión sobre esto. Justo después de la cumbre de los BRICS, tenemos otro país socio, Vietnam. Y Vietnam, it's an area subsamaclantarik Estados Unidos, es la respecto. Y ahora tenemos a Vietnam y China realizando ejercicios militares conjuntos, lo cual es sorprendente en muchos sentidos, dado que la última guerra que libraron, tanto China como Vietnam, fue entre ellos hace más de 40 años. Y sin embargo, a pesar de la enemistad que han tenido, se han ido acercando cada vez más. Esto nos lleva a un fenómeno que quiero que comentes, Pepe, y es el siguiente. Y es el C. Parece que cuanto más Estados Unidos, sus vasallos, y la OTAN intentan ejercer presión, intentan lograr sus objetivos, de en última instancia, cambiar el régimen al frente de los BRICS. Más parece que les sale el tiro por la culata de formas muy inesperadas. Absolutamente. Y lo que expongo en esta columna, en esta última columna a la que nos referimos al principio de nuestra conversación, son estas guerras superpuestas de la OTAN. La OTAN se está arrastrando y está siendo arrastrada a estas tres guerras superpuestas, y ya forma parte de al menos dos de estas guerras y pronto de la tercera. La tercera, por cierto, que es la guerra crucial del siglo XXI, es la guerra de Estados Unidos contra China. Ahora está siendo abarcada por la OTAN como una guerra de la OTAN contra China también. Y esta fue básicamente una de las decisiones clave de esa cumbre absolutamente espantosa de la OTAN. Por cierto, fue más o menos casi simultánea con la cumbre de los BRICS. La primera decisión es que la guerra con Rusia continuará para siempre. Y la segunda decisión es, nos estamos preparando para una guerra contra China. Estas son las dos decisiones principales de la cumbre de la OTAN. Así que el sur global observa esto y entiende inmediatamente el panorama general. Ni siquiera hace falta explicarlo. Así que estas tres guerras superpuestas, la guerra número 1, por supuesto, es la guerra que solía ser la guerra de Occidente colectivo contra Rusia y que puede estar convirtiéndose simplemente en la guerra de la OTAN contra Rusia, con Estados Unidos liderando desde la retaguardia. Ahí es donde estamos en este momento. Porque el plan Trump 2.0 es, vale, vosotros, OTAN, todos los europeos, sois 30 miembros, ¿verdad? Más Estados Unidos y Canadá. Así que 30 miembros europeos de la OTAN. ¿Queréis ir a la guerra contra Rusia? Perfecto. Compráis todas las malditas armas que fabricamos. Ningún problema. Y luego vais a la guerra contra Rusia. Nosotros no estamos ni estaremos directamente involucrados.
Vale, esto es teoría, puede cambiar mañana, como todos sabemos. Pero básicamente la OTAN pagará para ir a la guerra contra Rusia y Estados Unidos se beneficiará de que la OTAN vaya a la guerra contra Rusia. Y todo irá cuesta abajo, como ya sabemos, incluso antes de que todo esto pase al siguiente nivel. Así que el desastre será para la OTAN y para Europa. Esa es la primera guerra. La segunda guerra, vinculada a la primera, es la guerra estadounidense en Asia Occidental contra Irán, que también es la guerra israelí contra Irán. Así que es la guerra del eje sionista contra el eje de la resistencia, y especialmente contra Irán. Bien, ¿qué quiere Trump 2.0 de todo eso? Una enorme estafa empresarial. Israel en el centro de un nuevo Oriente Medio de negocios, o Asia Occidental, que es la terminología correcta, en el centro del corredor de conectividad que está destinado a desaparecer, pero que por el momento sigue más o menos moribundo, el IMEC. Israel en el centro, Arabia Saudí y los Emiratos a los lados, y en los extremos, Europa e India. Y esa es una de las razones que explica por qué la India sigue manteniendo sus apuestas respecto a los BRICS, porque parte de las élites indias aún creen que el IMEC algún día se hará realidad. No con el genocidio en Gaza, por cierto. En fin, esto es lo que quiere Trump. Así que Israel es el señor de Asia Occidental, se convierte también en el señor del corredor geoeconómico de comercio de Asia Occidental, con conexiones a Europa e India. Y todo eso presidido por Donald Trump para que pueda obtener beneficios extra. Y por supuesto con Gaza convertida en lo que sea Trump Riviera o cualquier cosa que se le ocurra. Así que este es el plan, básicamente. Y la guerra número 3, la preparación para la guerra contra China. Así que la OTAN no solo se está preparando para la guerra contra China, como concluyeron en su cumbre en La Haya, sino que ahora están en guerra con los BRICS. Y esto fue declarado abiertamente por ese trozo rancio de Gouda, Tutti Frutti o Rutte, haciéndose pasar por secretario general de la OTAN, lo que nos hace pensar que quizás Stoltenberg, ese trozo noruego de madera noruega, no era tan tonto después de todo. Así que Tutti Frutti o Rutte declaró que Brasil, India y China harían bien en levantar el teléfono y hablar con Putin. De lo contrario serán sancionados y la OTAN irá contra ellos. Ahí lo tienes. Este es el resumen breve de estas 3 guerras entrelazadas, que son guerras de la OTAN en todos los sentidos. Las 3, en distintos grados, pero en todos los sentidos al menos. Y esto revela una mezcla de disonancia cognitiva total, estupidez cósmica y un impulso suicida. Porque cualquiera en Bruselas, y cuando digo Bruselas no me refiero solo a la sede de la OTAN, sino también a la Unión Europea y la Comisión Europea en Bruselas. Esta tríada hay algunas personas que realmente tienen cerebro en esta tríada. Pero ya sabes, básicamente solo piensan en el día de su jubilación con una pensión completa, y entonces podrán escaparse a vivir a Tailandia junto a la playa, ya sabes. Pero algunas de estas personas en realidad piensan y saben que esto es inviable. Y saben que no tienen el dinero para sostener esta guerra. ¿Te imaginas que la Unión Europea está proyectando y la OTAN, básicamente ambas, porque la Unión Europea es, digamos, el brazo civil de la OTAN, por decirlo así, están proyectando un presupuesto militar de €1 billón al año hasta 2030? ¿Cómo van a financiar eso? No pueden. No tienen ese dinero. Van a tener que acudir a los bancos una vez más, y nunca podrán devolverlo. Incluso si roban los activos rusos, no será suficiente para devolverlo. Entonces, ¿quién va a pagar eso a largo plazo? 450 millones de ciudadanos europeos, votantes, contribuyentes. Yo diría que menos del 1%, tal como están las cosas, ya ve lo que se avecina. Cuando tengamos al 10 o 20% conscientes de lo que se avecina, esperad disturbios en toda la URSS. Todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que tenemos es la fecha límite de la OTAN, que es, queremos una guerra contra Rusia en 2030. Esto implica provocación tras provocación.
Esto implica la apertura de varios nuevos frentes, algunos de ellos ya abiertos. El Cáucaso Sur es un nuevo frente contra Rusia que ya se está abriendo, instrumentalizando a Azerbaiyán, que también está jugando a dos bandas. El MI6 ha renovado su impulso para organizar terroristas yihadistas salafistas en línea por toda Asia Central. Esto ya está en marcha. Por supuesto, el Báltico, existe este nuevo telón de acero, los 3 chihuahuas bálticos, Polonia y Finlandia, que ya se está construyendo mientras hablamos. Así que, cuando juntamos todo esto, los rusos observan estos movimientos en el tablero de ajedrez y tienen que estar preparados todo ello al mismo tiempo. And they have to be ready to all of that at the same time.